La echaron a la calle como si fuera basura. Camila, una niña de 6 años, fue acusada falsamente de robar dinero y expulsada de la misma casa donde había crecido. Su tía Graciela, quien se suponía debía cuidarla después de la muerte de la abuela, escondió el dinero en la almohada de la pequeña y luego la culpó sin remordimiento. Esa noche, Camila casi muere de frío en un callejón oscuro, pero cuando su vieja muñeca de porcelana, el último regalo de su abuela, se cayó y se hizo pedazos, algo apareció entre los restos: una llave, una carta, una fotografía antigua. Y así entendió Camila que su abuela Aurora, aún desde el más allá, seguía protegiéndola. Lo que Graciela jamás imaginó es que vivía en una casa que nunca le perteneció. ¿Tú crees que una abuela fallecida todavía puede salvar a su nieta? Acompáñame para descubrir cómo se revela la verdad. Suscríbete y cuéntame, ¿alguna vez alguien te ha traicionado? Pero esta historia de justicia comienza con amor. Déjame llevarte al día en que todo era diferente. Había una vez una casa colonial en el corazón de Guanajuato, en la calle Pocitos número 47, donde las bugambilias moradas trepaban por las paredes como si quisieran tocar el cielo. Allí, en esa casa que olía a lavanda y pan dulce, vivía una niña llamada Camila con su abuela Aurora. El día que Camila cumplió 5 años, el altar familiar estaba cubierto de flores de cempasúchil y velas que hacían bailar las sombras. Su abuela, con manos de piel como papel de arroz, pero calor de hogar, le entregó una caja envuelta en tela blanca. Dentro había una muñeca de porcelana. Su vestido azul estaba desteñido por los años, y sus mejillas llevaban 2 círculos de pintura rosa. «Esta muñeca fue mía cuando tenía tu edad, mija», dijo la abuela Aurora, y su voz sonaba como las campanas del templo de San Cayetano, suave, pero imposible de ignorar. «Se llama Rosita, y vas a prometerme algo». Camila, con los ojos enormes, asintió. «Nunca la sueltes, nunca». La abuela apretó las manos de la niña entre las suyas. «Porque Rosita te cuidará siempre, incluso cuando yo ya no esté». Camila no entendió entonces por qué su abuela tenía los ojos vidriosos. Solo abrazó a Rosita, y luego abrazó a su abuela, y todo olía a canela y amor. 6 meses después, en una tarde de mayo cuando el sol se colaba por la ventana, la abuela Aurora cerró los ojos en su cama de latón. Las bugambilias seguían floreciendo afuera, pero adentro algo se apagó para siempre. Camila, que recién había cumplido 6 años, no soltó la mano arrugada de su abuela, ni siquiera cuando ya estaba fría. «Recuerda», fueron las últimas palabras que escuchó, un susurro delgado como un hilo. «Rosita, te cuidará». El padre Tomás ofició el funeral. Las campanas del templo sonaron 9 veces, una por cada década de vida de Aurora Reyes. Y entre la gente vestida de negro, aparecieron 2 rostros que Camila apenas reconocía: su tío Martín y una mujer delgada de labios apretados llamada Graciela. «No te preocupes, sobrina», dijo Martín, aunque sus ojos miraban al ataúd y no a ella. «Nosotros te cuidaremos». Pero había una diferencia enorme entre cuidar y controlar. 6 meses después, Camila ya no dormía en su cuarto lleno de luz. Ahora dormía en el cuarto de costura, sin ventanas, donde el aire sabía a polvo viejo. Su colchón olía a humedad, y cada noche abrazaba a Rosita hasta que sus brazos le dolían. Graciela y Martín ocupaban la recámara principal, la misma donde su abuela había dormido durante 50 años. Cada mañana, antes del amanecer, Camila barría el patio. Si quedaba una sola hoja de bugambilia en el suelo, Graciela gritaba, y Camila había aprendido a no responder, porque las palabras solo empeoraban las cosas. Así que barría en silencio, moviendo los labios en oraciones que su abuela le había enseñado, pero sin hacer sonido. «Más rápido»,
ordenaba Graciela desde la puerta. Los turistas llegan en 1 hora. Turistas. Extraños que pagaban por dormir en el cuarto de su abuela, en la sala donde Camila solía jugar. Cada noche, Graciela contaba billetes bajo la luz amarilla y los metía en una caja de metal que escondía debajo de su cama. Martín nunca decía nada, solo bebía. Cerveza con el desayuno, tequila en la tarde, y para la noche, sus ojos ya estaban tan vacíos como los de un muñeco de trapo. Nunca miraba a Camila, y Camila dejó de hablar. Cada noche, en su cuarto sin ventanas, presionaba su mejilla contra la cara fría de Rosita y susurraba: «Abuela, ¿dónde estás?». Graciela odiaba esa muñeca. Camila lo sabía por la forma en que su tía la miraba, como si la muñeca fuera una acusación. Esa mañana, Camila barrió el patio mientras el sol apenas comenzaba a trepar por las paredes. Pero entonces vio algo que no era normal. Graciela cruzó el patio con una bolsa pequeña en la mano. Una bolsa que Camila nunca había visto. Y en lugar de ir a la cocina, Graciela se metió al cuarto de Camila. La niña dejó de barrer. Su corazón empezó a latir más fuerte. Se acercó a la ventana y observó por el cristal sucio. Su tía estaba inclinada sobre el colchón, metiendo algo debajo. 10 minutos después, Graciela salió, y cuando lo hizo, tenía una sonrisa. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de alguien que acaba de ganar algo. Camila apretó a Rosita contra su pecho, y supo, con esa certeza terrible que solo tienen los niños que han aprendido a sobrevivir, que algo muy malo estaba a punto de pasar. 10 minutos después, cuando Camila volvió a entrar a la casa para dejar la escoba, escuchó el grito. «Martín, ven aquí ahora». Era la voz de Graciela, aguda y llena de una emoción que Camila no podía identificar. ¿Sorpresa? ¿Enojo? No. Era otra cosa. Era triunfo. Camila corrió hacia su cuarto. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando llegó a la puerta, Graciela ya estaba allí, de pie junto al colchón, con el brazo extendido señalando algo. Debajo del colchón, a la vista de todos, había 5 billetes de 100 pesos. «Mira lo que encontré», gritó Graciela, volteando hacia Camila con los ojos encendidos. «Esta niña nos está robando». «No», susurró Camila, y su voz sonó tan pequeña que ni siquiera ella misma estaba segura de haberla dicho. Yo no tomé nada». «¡Mentirosa!». Graciela se abalanzó sobre ella y la agarró del brazo con tanta fuerza que Camila sintió cómo sus dedos se hundían en su piel. «Vi cómo entrabas a mi cuarto. Siempre supe que eras una ladrona». «No». Camila intentó soltarse, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «La vi. Usted entró a mi cuarto. Usted puso ese dinero ahí». El golpe llegó tan rápido que Camila no lo vio venir. La palma de Graciela se estrelló contra su mejilla, con un sonido seco que resonó en el cuarto vacío. «No me culpes a mí de tu robo», siseó Graciela, inclinándose hasta que su rostro quedó a centímetros del de Camila. «Desagradecida». Martín apareció en la puerta, tambaleándose ligeramente, con una cerveza en la mano. Sus ojos pasaron del dinero a Camila, y por un segundo, solo un segundo, Camila creyó ver algo en su rostro. «¿Culpa? ¿Dolor?». «Camila», dijo él, pero su voz era tan débil que apenas se escuchaba. «¿Por qué harías algo así?». Ni siquiera la estaba mirando a los ojos. «Tío, por favor», suplicó Camila, estirando una mano hacia él. «Yo no hice nada, se lo juro. Por favor, créeme». Pero Martín solo dio un paso atrás y tomó otro trago de su cerveza. Graciela sonrió. Había ganado. «Vamos», dijo, arrastrando a Camila fuera del cuarto. La niña intentó aferrarse al marco de la puerta, pero sus dedos resbalaron. Intentó clavar los pies en el suelo, pero Graciela era más fuerte. «¡Abuela!», gritó Camila,
aunque sabía que su abuela no estaba. «Abuela, ayúdame», llamaba a una muerta. Y en algún lugar profundo de su mente sabía lo desesperado que sonaba. Graciela la arrastró por el pasillo de baldosas coloniales, pasando frente a las fotos de familia que colgaban en las paredes, pasando frente al altar donde todavía estaba la foto de su abuela. Camila tropezó 2 veces, pero Graciela no aflojó el agarre. Cuando llegaron a la puerta principal, esa puerta azul y antigua que había visto 1000 veces desde adentro, pero nunca desde afuera, Graciela la abrió de un jalón. El aire de la calle entró fresco y cargado del olor a tortillas quemadas de alguna casa vecina. Las piedras del empedrado brillaban bajo el sol de la tarde. «Tu abuela se avergonzaría de ti», dijo Graciela y empujó. Camila salió volando hacia adelante y cayó de rodillas sobre las piedras. El dolor fue inmediato y agudo. Levantó la vista justo a tiempo para ver la puerta cerrarse. El sonido del seguro fue como un disparo. «Por favor», gritó Camila, levantándose y golpeando la madera con ambas manos. «Por favor, déjenme entrar. Es mi casa». Nadie respondió. A su alrededor, algunas ventanas se abrieron. Rostros curiosos la observaban desde lejos. Rosa Delgado estaba en la puerta de su tienda, con una mano en la boca y los ojos húmedos. Su esposo Paco la sostenía del hombro, negando con la cabeza. Pero nadie se acercó. Camila dejó caer las manos. Se deslizó hasta quedar sentada contra la puerta, abrazando a Rosita contra su pecho. Y mientras el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas, supo que por primera vez en su vida estaba completamente sola. No supo cuánto tiempo pasó sentada contra esa puerta. El sol bajaba lento sobre las colinas que rodeaban Guanajuato, pintando las paredes coloniales de naranja y después de violeta. Las sombras se alargaban como dedos oscuros que buscaban dónde agarrarse. Finalmente, Camila se puso de pie. Las rodillas le dolían donde se había raspado al caer. Abrazó a Rosita y empezó a caminar. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse frente a esa puerta cerrada. Las calles empedradas de Guanajuato subían y bajaban como olas de piedra. Camila caminó por callejones estrechos, donde las casas se apretaban una contra otra, tan juntas que podía tocar ambas paredes al mismo tiempo si estiraba los brazos. Pasó junto a turistas que reían y tomaban fotos bajo los faroles que empezaban a encenderse. Una pareja joven pasó a su lado hablando en inglés. La miraron un segundo y siguieron caminando. Nadie veía realmente a una niña sucia con una muñeca vieja. Llegó al Jardín de la Unión, cuando el cielo ya era de un azul oscuro que amenazaba con convertirse en negro. Los músicos del kiosco tocaban algo alegre que ella no reconocía. Familias ocupaban las bancas de hierro, comiendo helados y nieves de garrafa. El olor a elote asado le recordó que no había comido nada en todo el día. Su estómago hizo un ruido tan fuerte que una señora volteó a mirarla. Pero cuando sus ojos se encontraron, la señora desvió la mirada rápidamente y jaló a su hijo más cerca. Camila siguió caminando. La temperatura empezó a bajar. Octubre en Guanajuato era así. El sol calentaba durante el día, pero en cuanto desaparecía, el frío llegaba rápido y sin piedad. Camila solo llevaba su vestido delgado y sus zapatos gastados. No tenía suéter, no tenía nada, excepto a Rosita. Caminó sin rumbo hasta que vio las torres del templo de San Cayetano recortadas contra el cielo nocturno. Era la iglesia donde su abuela había rezado cada domingo, donde habían hecho su funeral. Sus pies la llevaron allí sin que ella lo decidiera realmente. Detrás del templo había un callejón estrecho. Estaba oscuro y olía a humedad y a basura vieja, pero al menos el viento no pegaba tan fuerte allí.
Camila vio unos cartones apilados contra la pared y una bolsa de plástico grande. Se acurrucó en el rincón, jalando el cartón sobre sus piernas. Abrazó a Rosita contra su pecho, buscando cualquier calor que pudiera encontrar. El frío empeoró conforme avanzaba la noche. Al principio era solo incómodo, después se volvió doloroso. Sus dedos empezaron a entumecerse. Sus labios temblaban sin control. Todo su cuerpo se sacudía en pequeños espasmos que no podía detener. Cerró los ojos con fuerza, intentando recordar algo cálido. La voz de su abuela cantando, el olor del pan dulce recién hecho, la sensación de las mantas gruesas en su cama. Pero cuando abrió los ojos, seguía en el callejón oscuro, seguía sola, y el frío seguía creciendo. «Abuela», susurró contra el cabello de porcelana de Rosita, «tengo miedo, tengo mucho frío». Un perro ladró a lo lejos. El viento sopló más fuerte, colándose por el callejón y llevándose lo poco de calor que había logrado acumular bajo el cartón. Camila apretó a Rosita más fuerte, como si la muñeca pudiera mantenerla viva. Sus dedos ya no sentían nada. Estaban rígidos, como si no fueran suyos. Intentó moverlos, pero apenas respondían. Y fue entonces, cuando ya no podía sentir sus propias manos, cuando Rosita se resbaló. Camila intentó agarrarla. Vio en cámara lenta cómo la muñeca caía de sus dedos congelados. Intentó cerrar las manos, pero era demasiado tarde. Rosita cayó sobre las piedras del callejón, y el sonido que siguió fue como si algo dentro de Camila también se rompiera. Un crack seco, final, terrible. Camila se quedó paralizada, mirando a Rosita en el suelo. La cara de porcelana se había agrietado en diagonal, desde la frente hasta la barbilla. Un pedazo triangular de la mejilla se había desprendido completamente y yacía a unos centímetros de distancia, brillando débilmente bajo la luz de la luna. «No», susurró Camila. «No, no, no». Se lanzó hacia adelante, ignorando el dolor de sus rodillas contra las piedras. Tomó el pedazo roto con dedos temblorosos, que apenas podían sostenerlo. Intentó colocarlo de vuelta en su lugar, presionándolo contra la grieta, como si la fuerza de voluntad pudiera reparar lo que se había roto. Pero el pedazo solo se deslizó y cayó otra vez. «Perdóname», sollozó, abrazando el cuerpo de Rosita contra su pecho. «Perdóname, perdóname, perdóname». Era lo último que le quedaba de su abuela, lo único que había logrado conservar. Y ahora lo había destruido. Las lágrimas corrían calientes por sus mejillas heladas. Sostuvo a Rosita frente a ella, mirando el daño que había causado, y fue entonces cuando lo vio, a través de la grieta, algo que no debería estar ahí. Camila se limpió los ojos con el dorso de la mano y acercó la muñeca a la luz de la luna que se colaba entre los edificios. Por el hueco donde faltaba el pedazo de porcelana, podía ver el interior de la cabeza de Rosita. Y no estaba vacío. No había algodón blanco. No había el relleno esponjoso que debería llevar una muñeca vieja. Había papel. Papel amarillento, enrollado tan apretado que parecía parte de la estructura misma de la muñeca. Con cuidado, casi sin respirar, Camila rompió un poco más de porcelana alrededor de la grieta. Cada pedazo que se desprendía le dolía como si estuviera rompiendo algo sagrado. Pero necesitaba ver, necesitaba saber. La cabeza de Rosita era hueca, como las muñecas antiguas de antes. Y dentro de esa cavidad, enrollados como un secreto guardado durante décadas, había 3 cosas. Camila metió 2 dedos por la abertura y con una delicadeza que no sabía que poseía, comenzó a sacar el contenido. Primero salió un papel grueso, doblado varias veces. Cuando lo desdobló, vio líneas de texto escritas en una letra elegante que no podía leer bien en la oscuridad. Pero había palabras grandes, palabras importantes, y en la parte superior
Escrito con tinta negra que se veía incluso bajo la luz tenue, estaba su nombre: Camila Reyes. Su corazón dio un vuelco. Siguió sacando cosas. Una llave pequeña, antigua, del tipo que se usaba en puertas viejas. Tenía una etiqueta diminuta atada con un hilo. Camila acercó la etiqueta a sus ojos entrecerrados. Pocitos 47. Era la dirección de su casa. Y finalmente, doblada con cuidado dentro del papel, había una fotografía. Camila la sostuvo bajo la luz de la luna. Era vieja, con los bordes amarillentos y una grieta diagonal que la atravesaba. Mostraba a una mujer joven parada frente a una puerta azul. La misma puerta que Camila había visto toda su vida. La puerta de su casa. Y la mujer. Camila reconoció esa sonrisa, esos ojos. Era su abuela, pero joven. Mucho más joven de lo que Camila la había conocido. Y a su lado, sosteniendo su mano, había una niña pequeña con trenzas. Volteó la foto. En la parte de atrás, con la misma letra elegante del documento, decía: Mi Lupita en nuestra casa, 1970. Lupita. Ese era el nombre de su mamá. Camila miró el documento de nuevo. Miró la llave. Miró la fotografía. Su abuela había escondido esto dentro de Rosita. Lo había planeado. Lo había guardado allí sabiendo que algún día, de alguna manera, Camila lo necesitaría. Rosita te cuidará siempre. No era solo una promesa de consuelo, era literal. Camila apretó los objetos contra su pecho, junto con la muñeca rota. Por primera vez, desde que había salido de esa casa, sintió algo que no era miedo ni frío. Era esperanza, pequeña, frágil, pero real. Abuela, susurró en la oscuridad del callejón. ¿Qué me dejaste? Camila no supo en qué momento se quedó dormida, si es que realmente era dormir o simplemente perder la conciencia. Lo último que recordaba era apretar los papeles contra su pecho y cerrar los ojos. Cuando los abrió, el cielo sobre Guanajuato era de un color rosa pálido. El amanecer. Había sobrevivido la noche. Escuchó pasos. Alguien caminaba cerca. Una voz de mujer. «Paco, Paco, ven rápido». Camila intentó levantar la cabeza, pero su cuerpo no respondía. Todo le pesaba demasiado. Una mujer se arrodilló frente a ella. Tenía el cabello recogido en una trenza y olía a jabón y café recién hecho. Era Rosa, la dueña de la tienda de abarrotes, la que había llorado cuando Graciela la echó. «Ay, Dios mío», susurró Rosa, con los ojos llenos de lágrimas. «Niña, ¿qué te hicieron?» Camila intentó hablar, pero su boca estaba tan seca que solo salió un sonido áspero. Un hombre apareció detrás de Rosa. Era Paco, su esposo, alto, con bigote gris y manos grandes que ahora temblaban mientras miraba a Camila. «Está congelada», dijo Rosa, tocando la frente de Camila. «Paco, tráela, rápido». Paco levantó a Camila como si no pesara nada. Ella intentó aferrarse a Rosita y a los papeles, pero sus dedos apenas podían moverse. «No te preocupes, mija», dijo Paco con voz suave. «Los tengo. No voy a dejar que pierdas nada». La llevaron a través del callejón y cruzaron la calle hasta la tienda de abarrotes. Rosa abrió la puerta de atrás, donde vivían, y colocó a Camila en un sillón viejo, pero suave. Paco trajo mantas. Rosa trajo una taza de chocolate caliente. «Bebe despacio», dijo Rosa, sosteniendo la taza contra los labios de Camila. Muy despacio. El líquido estaba tan caliente y dulce que quemaba. Pero era el dolor más hermoso que Camila había sentido en su vida. Tragó pequeños sorbos, mientras las lágrimas corrían por su rostro, sin que pudiera controlarlas. «Sabíamos», dijo Rosa, secándole las lágrimas con un trapo limpio. «Sabíamos que esa mujer era cruel, pero tuvimos miedo de meternos. Ay, niña, perdónanos». Camila negó con la cabeza. No culpaba a Rosa, no culpaba a nadie excepto a Graciela. Paco sostenía los papeles que Camila había guardado toda la noche.
Los miraba con el ceño fruncido, tratando de entender lo que veía. «Esto es un documento legal», dijo. «Tiene sello notarial. Rosa, esto es serio». Rosa miró por encima del hombro de su esposo, y sus ojos se abrieron. «Hay que llevarla con el padre Tomás», dijo. «Él sabrá qué hacer». Media hora después, envuelta en una manta y con Rosita rota en brazos, Camila caminaba entre Rosa y Paco hacia el templo de San Cayetano. El sol ya había salido completamente y las campanas de la misa de 7 de la mañana comenzaban a sonar. El padre Tomás salía de la sacristía cuando los vio entrar. Era un hombre mayor, con cabello blanco y ojos amables detrás de lentes gruesos. Había sido el sacerdote de la familia Reyes durante 30 años. Había bautizado a Camila. Había enterrado a su abuela. Cuando vio a la niña, su rostro cambió completamente. «Camila», dijo, y su voz sonaba como si le doliera pronunciar ese nombre. «Hija, ¿dónde has estado? Notaste tu ausencia en la misa del domingo». «Padre», dijo Rosa rápidamente, «la encontramos en el callejón. Esa mujer la echó de la casa y encontró esto». Le entregó los papeles. El padre Tomás los tomó con manos que temblaban ligeramente. Se puso los lentes, acercó el papel a la luz que entraba por los vitrales y leyó. Y mientras leía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Ay, doña Aurora», susurró, «siempre tan sabia, siempre tan adelantada». Miró a Camila con una mezcla de tristeza y algo parecido al orgullo. «Yo estuve allí», dijo, «hace 6 meses, 2 días antes de que tu abuela partiera. Fui testigo cuando firmó esto en la notaría. Sabía que algo malo vendría. Y te protegió, mija. Desde la tumba te protegió». Dobló el papel con cuidado reverente y lo guardó en el bolsillo interior de su sotana. «Vamos al notario», dijo con una voz que ya no temblaba, sino que sonaba firme como piedra. «Ahora mismo». La notaría pública número 3 se encontraba en la Plaza de la Paz, en un edificio colonial de 2 pisos con balcones de hierro forjado. El padre Tomás subió los escalones con Camila de la mano, seguido por Rosa y Paco. Era apenas las 8 de la mañana, pero la puerta ya estaba abierta. Adentro, el aire olía a papel viejo y tinta. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera que sostenían archiveros polvorientos organizados por año. Un ventilador de techo giraba lentamente, moviendo el aire caliente. Detrás del escritorio principal estaba el licenciado Ernesto Domínguez. Tenía 56 años y llevaba 35 trabajando en ese mismo lugar. Sus lentes gruesos hacían que sus ojos parecieran más grandes de lo normal. «Padre Tomás», dijo Domínguez, levantándose de su silla, «¿qué lo trae tan temprano?» El padre no perdió tiempo. Puso el documento sobre el escritorio. «Ernesto, necesito que revises esto. Es urgente». El notario tomó el papel con el cuidado profesional de alguien que ha manejado documentos importantes toda su vida. Se puso los lentes, se acercó a la ventana donde la luz era mejor y comenzó a leer. Su expresión cambió casi de inmediato. «Esto es», murmuró. «Espera». Se dio la vuelta y caminó hacia uno de los archiveros. Sus dedos recorrieron las etiquetas hasta encontrar la que buscaba. Reyes, Aurora, 2023. Sacó una carpeta manila gastada y la abrió sobre el escritorio. Durante varios minutos, el único sonido en la oficina fue el del ventilador y el papel al ser pasado de un lado a otro. Finalmente, Domínguez se quitó los lentes y miró a Camila. Había algo en sus ojos que parecía asombro mezclado con respeto. «Son idénticos», dijo, palabra por palabra. «Esta carta que la niña tiene es una copia exacta del testamento que Aurora Reyes firmó aquí hace 6 meses. «Lo sé», dijo el padre Tomás. «Yo fui testigo». El notario asintió lentamente,
como si las piezas de un rompecabezas estuvieran finalmente encajando. Entonces usted sabe lo que dice. Sé que esa casa le pertenece a Camila desde que nació, respondió el padre. Y sé que Martín y Graciela no tienen ningún derecho legal sobre ella. Domínguez volvió a ponerse los lentes y leyó en voz alta para que todos escucharan. La propiedad ubicada en calle Pocitos, número 47, así como todos los bienes contenidos en ella, son propiedad única y exclusiva de Camila Reyes Mendoza desde el momento de su nacimiento. Martín Reyes es nombrado tutor temporal con la obligación de preservar los bienes hasta que la menor cumpla 18 años. Queda estrictamente prohibida la venta, renta o cualquier transacción comercial sin autorización judicial. El silencio que siguió fue pesado. Martín ha estado rentando cuartos a turistas durante 6 meses, dijo el padre Tomás. El rostro del notario se puso serio. Eso es fraude, y dado que expulsó a la heredera legal de la propiedad, se detuvo, mirando a Camila con algo parecido a la pena. Eso es también abuso de menor y apropiación ilegal. Tomó el teléfono de su escritorio y marcó un número que claramente conocía de memoria. Juez Sandoval, dijo cuando alguien contestó al otro lado. Soy Domínguez. Tengo una situación grave. Abuso infantil, fraude inmobiliario y violación de testamento. Sí, lo digo en serio. En mi oficina. Ahora. Colgó y miró al padre Tomás. El juez viene en camino. Esto va a proceder rápido, padre. Muy rápido. El padre Tomás puso una mano en el hombro de Camila. Bien, dijo. Su voz ya no sonaba suave como en las misas. Sonaba como la voz de alguien que había visto demasiada injusticia y estaba cansado de permitirla. Porque esto no va a resolverse solo en un juzgado. Miró por la ventana hacia las torres del templo de San Cayetano que se alzaban sobre los tejados de Guanajuato. Esto va a resolverse donde debe resolverse, frente a Dios, en la iglesia. El templo de San Cayetano estaba vacío a media mañana, excepto por las velas que ardían frente al altar y la luz de colores que entraba por los vitrales. El padre Tomás caminó hasta el centro de la nave principal y miró a su alrededor como un general estudiando un campo de batalla. Aquí, dijo, señalando el espacio frente al altar. Aquí es donde debe pasar. El juez Sandoval había llegado minutos después desde el juzgado municipal. Era un hombre de 54 años con cabello gris y expresión cansada de alguien que había visto demasiadas injusticias. Pero cuando Domínguez le mostró los documentos, algo en sus ojos se endureció. No he visto un caso tan claro de abuso en años, dijo, doblando los papeles con cuidado. Procederé con orden de arresto inmediato. No, dijo el padre Tomás, y su voz hizo que todos voltearan a mirarlo. Todavía no. El juez frunció el ceño. Padre, con todo respeto, esto es un asunto legal. Es un asunto de conciencia, interrumpió el padre. Y la conciencia se confronta mejor bajo el techo de Dios que en una sala fría de juzgado. Miró a Rosa Delgado. Rosa, ve a la casa. Dile a Graciela que el padre Tomás solicita su presencia en el templo. Asunto familiar urgente. Que venga con Martín. Rosa asintió, aunque sus manos temblaban. ¿Y si se niega? No se negará, dijo el padre con una sonrisa pequeña. Su orgullo no le permitirá mostrar miedo frente a los vecinos. Rosa salió casi corriendo. Durante los siguientes 20 minutos, el templo se llenó silenciosamente. Paco Delgado entró y se sentó en la tercera banca. El notario Domínguez colocó su maletín en la primera fila. El juez Sandoval, aunque claramente incómodo con la estrategia poco ortodoxa, tomó su lugar junto al altar. Camila estaba sentada en la primera banca del lado izquierdo, sosteniendo a Rosita rota. El padre Tomás se había arrodillado frente a ella antes de que llegaran los demás. ¿Tienes miedo?, le había preguntado.
Camila asintió. «Está bien tener miedo», dijo él, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «Pero hoy, mija, la verdad va a hablar más fuerte que el miedo. Y tú no estás sola. Nunca más estarás sola». Ahora Camila veía cómo el padre colocaba los documentos sobre una mesa pequeña frente al altar. La carta, la llave, la fotografía. Todo expuesto bajo la luz de las velas. Las puertas del templo se abrieron. Graciela entró primero, con la barbilla en alto y los labios apretados en una línea delgada. Llevaba su mejor vestido, el negro que usaba para las misas de domingo, y su cabello estaba perfectamente peinado. Parecía molesta, no preocupada. Martín venía detrás, arrastrando los pies. Olía a cerveza incluso desde lejos, y sus ojos estaban rojos e hinchados. Cuando vio al juez, se detuvo en seco. «¿Qué es esto?», preguntó Graciela, mirando alrededor. Su voz resonó en las paredes de piedra. «Padre Tomás, tengo cosas que hacer. ¿Para qué nos llamó?». Entonces vio a Camila. Su expresión cambió por una fracción de segundo. Sorpresa, luego rabia, luego algo parecido al cálculo. «Esa niña no debería estar aquí», dijo con voz cortante. «Es una ladrona. La eché de mi casa con justa razón». «No es tu casa», dijo el padre Tomás, y su voz llenó el templo como si hubiera usado un micrófono. Graciela parpadeó. «¿Perdón?». El padre Tomás levantó la carta. La luz de las velas hacía brillar el sello notarial. «Dije que no es tu casa. Nunca lo fue. Nunca lo será». Martín dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer. Pero Graciela se plantó firmemente, cruzándose de brazos. «No sé de qué habla, padre. Mi esposo es el único familiar vivo de esa niña. Por supuesto que la casa es nuestra». «Siéntate», ordenó el padre, señalando la banca frente a él. No era una sugerencia, era una orden. Y el tono no era el del sacerdote amable que daba la comunión los domingos. Era el tono de un hombre que había decidido que la paciencia se había acabado. Graciela vaciló. Miró al juez, miró al notario, miró a Paco Delgado, quien la observaba desde su banca con una expresión que decía claramente: «Sabíamos lo que eras». Finalmente, con la mandíbula apretada, se sentó. Martín se dejó caer junto a ella, con la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie a los ojos. El padre Tomás caminó hasta quedar frente a ellos. Sostenía la carta con ambas manos, como si fuera la Biblia misma. «Martín Reyes», dijo, y su voz era suave pero implacable. «Lee esto, en voz alta, delante de Dios». Las manos de Martín temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. El padre Tomás se lo había puesto enfrente, y ahora toda la iglesia esperaba en silencio. «Lee», repitió el padre. Martín tragó saliva. Abrió la boca. La cerró. Volvió a intentarlo. «Yo, Aurora Reyes, viuda de Mendoza, en pleno uso de mis facultades, declaro que la propiedad ubicada en calle Pocitos, número 47, se detuvo. Una lágrima rodó por su mejilla. «Continúa», dijo el padre Tomás. «Es propiedad única y exclusiva de mi nieta, Camila Reyes Mendoza, desde el momento de su nacimiento. Martín Reyes es nombrado tutor temporal, con la obligación de preservar los bienes. Queda estrictamente prohibida la venta, renta». No pudo seguir. El papel cayó de sus manos. Se cubrió el rostro y comenzó a sollozar. «Cállate», siseó Graciela, agarrándolo del brazo. «No seas débil». Pero Martín se giró hacia ella con los ojos enrojecidos. «No puedo más», gritó, y su voz resonó en toda la iglesia. «No puedo seguir mintiendo». Se dejó caer de rodillas frente al altar. «Padre, perdóneme», sollozó. Graciela plantó el dinero. «Yo lo sabía. Vi cómo lo hacía. Y no dije nada. Dejé que echara a Camila sabiendo que era inocente. Dejé que rentara los cuartos sabiendo que era ilegal. Tuve miedo. Siempre he tenido miedo de ella». El silencio era tan profundo
que podía escucharse el viento afuera. Graciela se puso de pie lentamente. Su rostro estaba blanco, pero sus ojos ardían. «Eres un cobarde patético», le dijo a Martín con desprecio. Luego miró al padre Tomás. «¿Y qué si renté los cuartos? ¿Y qué si la eché? Esa niña no merece nada». Su voz subió hasta convertirse en un grito. «Esa casa debería ser mía. Yo cuidé a ese borracho inútil durante años. Yo limpié esa casa. Yo soporté a esa vieja que nunca me aceptó. Esa casa es mía por derecho». «No», dijo el juez Sandoval, poniéndose de pie. «Esa casa pertenece a Camila Reyes por ley. Y usted acaba de confesar fraude inmobiliario, abuso infantil y apropiación ilegal». Graciela se giró hacia él, con el rostro contorsionado de furia. «No pueden arrestarme, no tienen pruebas». «Tenemos el testamento», dijo el notario Domínguez. «Tenemos la copia archivada. Tenemos testigos. Y ahora tenemos su confesión». Graciela miró alrededor como un animal acorralado. Sus ojos se clavaron en los documentos sobre la mesa. Con un movimiento desesperado, se lanzó hacia ellos. «Si no puedo tener la casa, nadie la tendrá». Intentó agarrar la carta para romperla, pero Paco Delgado fue más rápido. La sujetó por los brazos, alejándola de la mesa. «Ya basta», dijo Paco con voz firme. El juez hizo una señal. 2 policías que habían estado esperando afuera entraron. «Graciela Ortiz de Reyes», dijo el juez, «queda arrestada por fraude, abuso de menor e intento de destrucción de evidencia legal». Los policías la esposaron mientras ella gritaba: «Esto es injusto. Esa casa debería ser mía, mía». La arrastraron hacia la salida. Sus gritos siguieron resonando incluso cuando la puerta se cerró. Martín seguía de rodillas, llorando en silencio. El juez se acercó a él. Por su complicidad, recibirá libertad condicional bajo rehabilitación obligatoria. Tiene prohibido acercarse a Camila. ¿Entiende? Martín asintió sin levantar la vista. Antes de que los policías se lo llevaran, miró a Camila. «Lo siento», susurró. «Debí haberte protegido, como tu madre me habría protegido a mí». Y entonces se fue, con los hombros caídos. Camila se quedó sentada, sosteniendo a Rosita. No sentía la euforia que había imaginado. Solo sentía un vacío extraño, donde antes había estado el miedo. El padre Tomás se arrodilló frente a ella. «Ya pasó, mija», dijo suavemente. «Ya pasó». Camila asintió, pero sabía que aunque la pesadilla había terminado, todavía había un largo camino por delante. Afuera del templo, el juez Sandoval dio las sentencias finales. Graciela Ortiz, 2 años de prisión y restitución de 30,000 pesos. Martín Reyes, libertad condicional con tratamiento obligatorio y prohibición de contacto con la menor. La casa es oficialmente restituida a Camila Reyes Mendoza. El padre Tomás Beltrán queda nombrado tutor legal. El padre puso una mano en el hombro de Camila. «¿Estás lista para ir a casa?» Camila asintió, aunque no estaba segura de qué sentir. Caminaron juntos, Camila, el padre Tomás, Rosa y Paco. El mediodía llenaba Guanajuato de luz dorada. Turistas seguían tomando fotos, ajenos a que una niña acababa de recuperar todo lo que le habían robado. Cuando llegaron a calle Pocitos número 47, Camila se detuvo frente a la puerta azul, la misma que se había cerrado en su cara, la misma que había golpeado llorando, la misma de la fotografía donde su abuela había posado joven y sonriente. El padre sacó la llave antigua que había estado dentro de Rosita. Clic. La puerta se abrió. El interior estaba vacío. Las cosas de Graciela todavía estaban allí, maletas a medio hacer, ropa tirada. Pero de alguna manera, la casa ya no olía a cerveza ni a amargura. Olía a lavanda, como si el espíritu de la abuela Aurora hubiera estado esperando este momento para regresar. Camila entró despacio,
tocando las paredes como si necesitara confirmar que eran reales. Pasó por la sala donde había jugado, por la cocina donde su abuela hacía pan dulce, por el patio donde las bugambilias moradas seguían trepando. Finalmente llegó al cuarto de su abuela. La cama de latón seguía allí, el buró antiguo, el ropero de madera oscura, y sobre el buró, en un marco de plata empañado, estaba la fotografía de la abuela joven. Camila tomó el marco con ambas manos. Algo en la parte de atrás se movió. Le dio la vuelta. Había un sobre amarillento pegado al respaldo. Su nombre estaba escrito en la letra elegante de su abuela. Para mí, Camilita. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Mi niña querida, si estás leyendo esto, significa que Rosita cumplió su promesa. Significa que la verdad ganó. Significa que estás en casa. Sé que ha sido difícil. Sé que has tenido miedo. Sé que te he faltado. Pero también sé esto. Eres más fuerte de lo que crees. Eres la sangre de tu madre, quien era valiente como un león. Eres mi nieta, y los reyes nunca se rinden. Esta casa es tu raíz, pero no dejes que sea tu jaula. Vuela alto, mi amor. Vuela tan alto como quieras, pero recuerda siempre de dónde vienes. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Siempre estaré contigo, en el olor de la lavanda, en el color de las bugambilias, en cada rincón de esta casa que construimos con amor. Tuya para siempre, abuela Aurora. Camila leyó la carta 2 veces, 3 veces. Las palabras se borraban por las lágrimas. Y entonces, por primera vez desde que su abuela había muerto, lloró de verdad. No el llanto silencioso que había aprendido con Graciela. No el llanto ahogado de la noche en el callejón. Lloró fuerte, con sollozos que salían desde lo más profundo de su pecho. Lloró por su abuela, por su madre que nunca conoció, por las noches de frío, por el miedo, por la soledad, por todo. Rosa la abrazó y Camila se dejó sostener. El padre Tomás rezaba en voz baja. Paco se quedó en la puerta, guardándoles las espaldas. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, y cuando finalmente se calmó, con el rostro hinchado y la carta arrugada contra su pecho, Camila sintió algo que no había sentido en meses. Paz. No era felicidad todavía. Tal vez nunca sería la misma felicidad de antes, pero era paz, y por ahora eso era suficiente. Abuela, susurró, mirando la fotografía. Estoy en casa. 3 días después, sentados en el patio bajo las bugambilias, el padre Tomás le hizo la pregunta que Camila sabía que vendría. ¿Qué quieres hacer con la casa, mija? Camila miró alrededor. Las paredes coloniales, las flores moradas, el suelo de talavera que su abuela había cuidado durante 50 años. Podía quedarse aquí para siempre. Podía vivir sola con sus recuerdos. Pero entonces recordó las palabras de su abuela. Esta casa es tu raíz, pero no dejes que sea tu jaula. Quiero que sea un museo, dijo finalmente, para que la gente recuerde a mi abuela. Y quiero que sea un lugar donde niños sin casa puedan venir, como yo estaba. Rosa Delgado, que estaba sirviendo agua de Jamaica, dejó caer una lágrima en el vaso. Tu abuela estaría tan orgullosa, susurró. El padre Tomás sonrió. Entonces, eso haremos. 6 semanas después, la casa en calle Pocitos, número 47, había cambiado, pero seguía siendo la misma. Un letrero nuevo colgaba junto a la puerta azul. Casa Museo Aurora Reyes, centro comunitario, entrada libre. Turistas venían ahora por una razón diferente. No para dormir en camas que no les pertenecían, sino para aprender sobre una mujer que había protegido a su nieta desde la tumba, para ver fotografías de 3 generaciones de mujeres reyes, para entender que el amor verdadero nunca muere. Los ingresos de las donaciones iban a un fondo para niños necesitados de Guanajuato.
En el cuarto que había sido de la abuela, ahora había una exhibición. La carta testamentaria en un marco de cristal. La llave antigua. La fotografía de 1970. Y en el centro, sobre un pedestal de madera, estaba Rosita. Su cara de porcelana había sido reparada con la técnica japonesa del kintsugi. Las grietas estaban selladas con polvo de oro, haciendo que las líneas rotas brillaran como si fueran venas doradas. Ya no era una muñeca perfecta. Era algo más hermoso. Una muñeca que había sobrevivido, como Camila misma. Esa tarde, Camila estaba en el jardín con Rosa y Paco, plantando nuevas bugambilias junto a las antiguas. Sus manos, antes tan pequeñas que apenas podían sostener una escoba, ahora cavaban la tierra con seguridad. ¿Sabes por qué tu abuela amaba estas flores?, preguntó Rosa. Camila negó con la cabeza. Porque crecen en lugares difíciles, porque no necesitan mucho para florecer, porque son fuertes. Camila tocó los pétalos morados suavemente. Como ella, dijo. Como tú, corrigió Rosa. El sol empezaba a bajar sobre Guanajuato, pintando el cielo de los mismos colores que había pintado la noche que Camila fue expulsada. Pero ahora, ese cielo no le daba miedo. Cerró los ojos y sintió la brisa. Olía a lavanda, a tierra húmeda, a pan dulce de la panadería vecina. Olía a hogar. Abuela, susurró, aunque sabía que nadie respondería. Hice lo que me pediste. Volé, pero recordé de dónde vengo. Abrió los ojos. Las bugambilias se mecían con el viento. Las paredes de la casa brillaban doradas bajo el sol. Y por primera vez en su vida, Camila Reyes supo exactamente quién era. No era la niña que habían echado. No era la niña que casi murió de frío. Era la niña que había sobrevivido. La niña que había encontrado la verdad. La niña que había elegido compartir en lugar de guardar. La niña que había convertido su dolor en un regalo para otros. Era la nieta de Aurora Reyes. Y eso era más que suficiente.